al agua. Sí. Creo que a veces en la vida cotidiana pues estamos huyendo de esos elementos que son los que nos dan la vida. Y entonces si aprendemos a convivir sin luchar con ellos, vamos a tener una vida más plena. Y de hecho pues el caminar en la noche también es una forma de hacer una reflexión. La montaña es una metáfora de que cuando vemos la punta o nuestro objetivo se ve muy lejano y muy difícil. Pero paso a paso vamos llegando a la cima. Entonces, personas que han incluso ido con sobrepeso y han casi desfallecido de decir ya yo me quedo aquí, les decimos no veas la cima, solamente ve cada paso que vas dando. Sí, sí. Y cuando llega a la cima dice no creí que lo fuera a hacer. O pues créelo ahora porque estás aquí arriba. Entonces es una forma de también romper muchas barreras psicológicas, muchas trabas que la sociedad misma, nuestra familia y en muchos lugares hemos escuchado de no puedes hacer esto porque tú eres así. Y de esa forma rompemos muchos esquemas, integrándonos en la naturaleza, ¿no? Ya está también comprobado que si tan solo se pone una plantita en una oficina, pues se hace un ambiente mucho más adecuado para más plácido, más tranquilo, estar menos estresado y tener una vida más larga. Y si nosotros nuestra mente y nuestro corazón, así como lo manejaban nuestros ancestros, la sincronizamos, podremos también vivir con menos estrés. Entonces de esa forma la naturaleza es nuestra gran maestra. No tenemos que leer libros porque un árbol es un libro completo de información. Cada insecto, cada animal es un libro de información. Y nada más recordar uno de las palabras que los ancestros decían: observa, escucha y calla cuando tengas que callar, y solo habla cuando tengas que hablar. De esa manera podemos obtener el conocimiento donde quiera que esté, sin leer algún texto, sin más que el texto de la naturaleza y de la vida misma. Entonces esto es lo que representa el año nuevo, y pues que vayan dispuestos a vivir esa experiencia, ¿no? De reflexión, pero también de renovación, que es la dualidad, la oscuridad, para esperar los primeros rayos del sol, que es la luz. Si negamos la oscuridad, pues no podemos conocer la luz, y es lo que nuestras culturas antiguas también llegaron. Y a propósito que en esta ocasión también, que se exalta mucho y se habla sobre la mujer, pues la mujer y el hombre son parte de esa dualidad, ninguno es más que otro. Y si también exaltamos demasiado a una de las dos partes, se desequilibra el mundo, ¿no? Entonces, así como el árbol es fuerte, frondoso y con su sombra y su cobijo da protección a los animales, representa al hombre, así la mujer, que es esa pequeña flor y que aparentemente no es muy grande, pero de ahí surge la vida, surge el fruto. Entonces ninguno es más que otro, pero cada uno tiene su función. En el momento que aprendamos a entender cuál es nuestra función dentro de la sociedad, y como pareja vamos a tener relaciones más sanas y más alegres y más largas.